Muy bien, continuamos con la agenda del Tech Day Guatemala y también continuamos con inteligencia artificial. Realmente el tema interesante y el tema en boga del que todos queremos saber más. Y para eso vamos a asistir ahora a la conferencia Azure OpenAI Service con Cristian Araujo. Cristian es consultor senior Data AI de Microsoft, posee más de 15 años de experiencia en soluciones de TI, ha trabajado y dirigido equipos de trabajo distinguidos en diferentes regiones, como por ejemplo Guatemala, Estados Unidos y la India. Es un apasionado de la tecnología y desde Microsoft apoya diseñando o implementando soluciones de datos e inteligencia artificial para nuestros clientes de toda Latinoamérica. Adelante entonces, Cristian. El escenario es todo tuyo, por favor. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Igualmente. Adelante, Cristian. Gracias. Ok, buenas tardes. Mucho gusto. Cristian Araujo. El tema es bastante sencillo. Vamos a hablar sobre Azure OpenAI. Quería empezar con una pregunta. ¿Cuánto soy? Bueno, iba a empezar con una broma, ahora ya me comí la broma. Pero iba a empezar con una pregunta. ¿Cuántos hoy han escuchado qué es OpenAI? ¿O quién es OpenAI? Varios hemos escuchado ya hoy qué es OpenAI. Hemos utilizado su producto, por así decirlo, su producto estrella, ChatGPT. Entonces ya es como una base y vamos a ver qué es este Azure OpenAI Service. Quiero empezar un poquito con la historia. Quienes saben, la inteligencia artificial pues no es algo que empezó en 2023 ni en 2020. Las bases empezaron desde 1956, cuando empezó un poquito un tema de ciencia, de computer science, y empezar a crear aquellas actividades o aquellos procesos que pudieran simular o que buscasen crear que las máquinas llegasen a tener un razonamiento similar al del humano. Luego ya en 1997 empezó o surgió la parte de Machine Learning, en donde ya las máquinas empezaron a aprender. Lo empezamos a utilizar en patrones. Aquí fue donde empezó el origen del RPA, en poder ir aprendiendo, ir conociendo aquellas actividades, aquellos patrones, poder ir repitiendo aquello que nos fuese a nosotros útil, que era aquello rutinario y que podíamos automatizar. Y luego ya en 2017, bueno, ya los data scientists se metieron de lleno, o surgió más bien lo que hoy conocemos como el data science, para poder dar ese deep learning. ¿Por qué quería dar toda esta base inicial? Para poder llegar a lo que hoy conocemos como el Generative AI o la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ChatGPT es eso, es esa inteligencia artificial que genera datos o que genera respuestas basado en comandos que nosotros le damos. ¿Qué sucedía en los niveles anteriores? Nosotros debíamos programarlo, que si bien es cierto, los modelos que están detrás de ese prompt de ChatGPT, perdón, hay que programarlos. Tenemos que ser un data scientist para poder integrar esas cadenas de Markov, poder hacer esas regresiones lineales. Sin embargo, a nosotros ya como usuarios, pues nosotros tenemos un prompt en el que hacemos preguntas, obtenemos resultados y vemos texto, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es solo texto, y ahora vamos a ver un poco más adelante qué más tenemos conforme ha ido avanzando o evolucionando la inteligencia artificial. Quiero poner esta base porque tenemos aquí las dos misiones de las dos empresas, tanto OpenAI como de Microsoft. La de Microsoft, bueno, muchos ya la conocen, es poder empoderar a todas las personas en todas las organizaciones en el planeta para poder hacer más. Y de OpenAI es asegurarse que la inteligencia general artificial beneficie a la humanidad. Entonces, la unión de estas dos empresas ha generado pues muchas cosas, ha generado un beneficio para todos, empezando por algo que me pareció interesante y que conversaba aquí en el pasillo. ¿Cuántos saben que ChatGPT o los modelos hoy de OpenAI corren en Azure?
Los modelos que hoy utilizamos, la página a la que nos conectamos de ChatGPT, tiene su propio tenant en Azure. Tardará como 2-3 días, no me recuerdo ahorita la estadística, en volver a procesar el modelo con la data que se ha generado. Pero luego ya los prompts que nosotros hacemos es con data que OpenAI ha disponibilizado o ha subido y entrenado el modelo en las herramientas de Microsoft Azure, y a partir de ahí se disponibiliza para todos. Entonces, tomando esto como premisa, nos ayuda a generar lo que tenemos abajo. Cuando tenemos el OpenAI Service, nosotros desde nuestra suscripción de Azure podemos utilizar o podemos generar modelos podemos generar modelos optimizados o entrenados con nuestra propia data, con una anotación muy importante, y esto lo quiero remarcar a lo largo de toda la presentación: los datos jamás dejan su tenant. ¿Qué es el tenant? Bueno, es mi cajón, es mi suscripción, es mi espacio de trabajo dentro de Azure, sobre el que yo creo mis recursos, sobre el que yo pago. Entonces, mis datos jamás van a dejar mi tenant. Los modelos que yo voy a entrenar sobre mis datos jamás van a estar disponibles para ningún otro usuario, y ahí es donde empieza ese beneficio del OpenAI Service. ¿Qué podemos utilizar en el OpenAI Service? Los servicios que están aquí abajo. Bueno, salió un poquito. GPT 3.5, GPT 4.0, que es texto, ingreso texto, responde texto. ChatGPT, que ya está disponible como public preview desde marzo. Entonces ya puedo crear modelos de conversaciones basados en modelos en Azure OpenAI Service para mi organización, generar herramientas basadas en estos modelos desde mi suscripción. La parte de Codex nos sirve, y por ejemplo muchos lo están utilizando hoy, por ejemplo con GitHub Copilot. GitHub Copilot está basado sobre la parte de Codex. Y luego tenemos DALL-E 2, que es poder generar imágenes. Nosotros ingresamos un texto y nos devuelve una imagen. De hecho, más adelante vamos a ver de forma práctica, bueno, en un video, porque no daba tiempo de poderlo hacer práctico, pero vamos a ver en un video cómo se fusiona este DALL-E en una herramienta que ya está disponible hoy. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear este texto o cómo nos puede apoyar la inteligencia artificial? Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo hoy es lo que está hasta la derecha, en donde hacemos una entrada de texto y nos devuelve un párrafo. De hecho, esa era la broma que yo traía. Esta presentación ha sido hecha por ChatGPT. No fue hecha así, pero muchos de los textos nos ayudan hoy. A quienes, por ejemplo, los que están estudiando hoy, les ayuda en algunos temas para completar sus tareas o poder generar algunas propuestas. Tenemos ChatGPT, o podemos utilizar POU, por ejemplo, por otro lado, que es un modelo muy similar que ayuda a crear textos un poco más poéticos, por así decirlo. Y entonces nosotros podemos aprovecharnos de ello, podemos generar código. La parte de código ayuda mucho, sobre todo cuando estamos haciendo troubleshooting. En la parte técnica estamos haciendo troubleshooting y no encontramos un problema, ingresamos el error, nos muestra aquellas referencias que tenemos y nos puede generar código. De hecho, bueno, una pregunta que creo que hace la respuesta, pero ¿cuántos han utilizado hoy Bing y Bing Chat? Bueno, hubo más manos levantadas de las que yo esperaba, y me agrada eso, porque ¿qué está sucediendo? Bing, cuando ya lo utilizamos ahora en Edge y con el Bing Chat, está utilizando igual esta parte de la generación por medio de GPT-4, en donde él se conecta a internet, busca las referencias de páginas y construye la respuesta conversacional, como si nosotros estuviésemos conversando con una persona. Nos pone las referencias de la página en donde la encontró y llega al punto en el que si yo le digo: deseo que me generes un código en Python o en PySpark, que es como la parte en la que yo más he utilizado, basado en este prompt, el mismo chat desde Bing me puede devolver ese código porque está utilizando la parte de Codex. Entonces, ya es algo que hoy por hoy nos ayuda en mucho en esa generación,
Y la parte de imágenes, igual podemos pedirle que nos genere una imagen y lo vamos a ver más adelante, insisto, en ese video. Vamos a ver cómo se puede generar esa imagen a partir de un prompt. Entonces, insisto, y aquí quiero remarcar esto, cuando nosotros habilitamos el Azure OpenAI Service en nuestro tenant, al final de la presentación está el URL desde donde nosotros podemos suscribir nuestra suscripción a ello. Nosotros podemos utilizar podemos habilitarnos para utilizar estos modelos que ya están preentrenados y nosotros únicamente consumimos esos modelos y la data resultante de esos modelos entrenados queda en nuestra suscripción de Azure. Insisto esto, bueno, ya hablamos sobre ellos. Entonces, ¿en dónde entra o para qué nos va a servir? Muy bonito, pues tengo los modelos, puedo entrenar la data, se queda ahí en Azure, ¿cómo lo conecto? Azure OpenAI Service es parte de los modelos de inteligencia artificial, que son customizables. Muchos de sus productos hermanos, por ejemplo, el Computer Vision, el Speech to Text o el Language, que nos permite generar tanto traducciones de texto como conversaciones y traducciones de conversaciones, están todos, quienes ya lo han utilizado en algún momento, vamos a ver que utilizamos la plataforma que está abajo, el Azure Machine Learning Platform o el Azure Machine Learning Service. Desde el Azure Machine Learning Service nosotros podemos generar, interactuar, y es literal, en muchos casos, un drag and drop de los componentes que queremos, hacia dónde vamos a hacer la conexión, desde dónde lo vamos a traer. Por ejemplo, tengo archivos Parquet en mi Data Lake Storage, genero una conexión con mi Azure Synapse o un Azure SQL Server, o tengo un SQL Server en premisas que se va a conectar y tengo configurado un gateway. Yo puedo generar esas diferentes conexiones desde mi Azure Machine Learning Studio para luego entrenar mis modelos y decirle, busca el patrón de compras de mis usuarios, o cuál es el promedio de ticket que se genera todos los martes a las 10 p.m. O por ejemplo, si está dentro de los ejemplos adelante, ¿cuál es la siniestralidad de estos usuarios? ¿O cuál es el problema más reportado dentro de mis clientes cuando, por ejemplo, es una corredora de seguro en una fecha específica? O haciendo otro ejemplo, recientemente hablábamos con mi esposa de comprar un nuevo carro y que cómo iba a ser el seguro, y le decía, yo me recuerdo que había algún tema de siniestralidad con cierta marca, con cierto color, y entonces nosotros como aseguradora podemos correr esa pregunta basado en la estadística que ya, bueno, no en la estadística, en la data que ya tenemos, y poder encontrar cuáles son aquellas marcas, modelos, colores que han tenido mayor incidencia de robo, en qué zona o en qué periodo, en qué horario, y poder decir, bueno, entonces la póliza se pone con tanto valor porque tiene cierta probabilidad o inclinación a cierta siniestralidad. Y luego, yendo hacia arriba, nosotros lo podemos ir integrando. Algo que ya existía era el Power Virtual Agents, en donde nosotros podíamos crear chatbots basados en nuestra data. Sin embargo, hoy, cuando ya lo conectamos con el Azure OpenAI Service, nosotros podemos decirle, aprende de nuestra data o de la data que ya tenemos y haz las respuestas más como humano. Aquí era yo configuro el texto de las respuestas y así se va. Poniendo ya el modelo ejemplificado de ChatGPT, nosotros podemos darle una semántica más humana a las respuestas basado en nuestros datos, potenciado por Power Virtual Agents. Y si vamos a la capa más arriba, en donde está ahorita el puntito rojo, ya hoy, bueno, desde Microsoft lo estamos haciendo con el Copilot dentro de 365, en donde podemos decirle o darle una instrucción que basado no sé, espero que muchos hayan visto ya ese video o esa presentación, en donde desde el prompt en 365 nosotros podemos decirle que nos genere una presentación basado en una data que tenemos en Excel, nos da las estadísticas, nos da los gráficos, le decimos que nos genere una invitación a todas las personas que están en ese Excel,
y nos genera ese correo para ser de una vez enviado con esas personas, y si nosotros le decimos que adjunte cierto documento, también lo encuentra, lo adjunta y envía el correo. Entonces ya es ese asistente que tenemos en nuestro 365 para empezar a funcionar y poder acelerar. No, ahí sí que no digamos quitarle el trabajo a nuestra asistente, pero hacer el trabajo más óptimo de nuestra asistente basado en esa inteligencia artificial que va aprendiendo conforme nosotros lo vayamos entendiendo sobre nuestros datos. Otro punto muy importante es digamos que la declaración de Microsoft sobre la responsabilidad que tiene sobre la AI. Esto lo hizo, hace poco, en 2017, y los 4 bloques que tiene para poder construir o trabajar y basarnos sobre ellos son, que están aquí a la derecha y van de abajo hacia arriba. Primero, poder crear una gobernanza sobre lo que vayamos a crear en torno a la inteligencia artificial, crear esas reglas, esos entrenamientos y prácticas sobre esas reglas para hacer una inteligencia artificial responsable, por ejemplo, en donde no haya esa bias o esa inclinación hacia temas de racismo o preferencias según la forma en la que cada quien lo haya preparado. Algo muy particular por ejemplo, en nuestra región es que no haya ese sesgo entre, no sé, voy a atreverme a hacer voy a, con la disculpa, pero con la disculpa, que digan, oiga, va a ser argentino o va a ser uruguayo, y entonces la pelea entre ellos, o como sucede con nosotros guatemaltecos mexicanos, que entonces buscamos que la inteligencia artificial no tenga ese sesgo, y lo digo así, que busque que no tenga ese sesgo, que nosotros como humanos de forma inconsciente podemos imprimirlo. Y digo de forma inconsciente porque nosotros no buscamos hacerlo, y sin embargo está en nuestro ser, y la forma en la que lo codificamos o cómo vamos entrenando los documentos generan ese sesgo. Entonces se busca que los modelos, cuando se entrenen, detecte ese bias, esa inclinación a ese racismo, digámoslo, y elimine ese sesgo de los modelos que se han generado. Y luego disponibilizarlo a través de herramientas y procesos. Y de nuevo, recalcando, y digo, he querido ser bastante enfático en ello, la data que utilicemos para entrenar los modelos que estén en Azure OpenAI Service son suyos, jamás llegan al modelo público de OpenAI, jamás sirven para poder dar respuestas sobre los modelos de OpenAI, sino que quedan en su tenant, en su suscripción, está desplegado en su suscripción, y sobre todo, cada vez que nosotros desplegamos cualquier recurso sobre Azure, está con una llave de encripción en el storage para que aquellos datos que nosotros guardemos o almacenemos de forma permanente queden también encriptados en el storage que nosotros estemos utilizando. ¿Cómo funciona? ¿Cómo interactúa? Vemos que tenemos la plataforma analítica y el gobierno de los datos, y con las operaciones de las bases de datos se puede construir toda esta integración a través de toda esta plataforma, y sobre todo asegurarlo dentro de nuestra propia red. ¿Cuál es el segundo componente que nosotros creamos en una suscripción de Azure? Primero, tenemos la suscripción, creamos la suscripción. Lo primero que creamos una vez que tenemos nuestra suscripción es un grupo de recursos. Y luego, en el grupo de recursos, con cualquier recurso que vayamos a crear, creamos una red. Esa red nosotros vamos a tenerla configurada, asegurada. De hecho, cuando nosotros habilitamos este Azure OpenAI Service, nos pide que tengamos un segmento de red solo para el OpenAI Service, diferente de los procesos que nosotros ya tenemos, para que esté también aislado. Entonces tenemos ahí también en una red separada, y desde ahí empieza a operar. ¿Y cuáles son las capacidades que tenemos? Aquí hay algunas opciones de lo que podemos ir haciendo. Generar ensayos, los virtual assistants, responder preguntas sencillas a través de agentes virtuales. Entonces las posibilidades son infinitas. La verdad es que se limita a la creatividad que podamos tener para implementarlo,
¿Y cuáles son ya aterrizado, muy bonito, pero aterrizado, cuáles pueden ser aquellos casos de uso para nuestros modelos del OpenAI Service o cómo nosotros lo podemos utilizar dentro de nuestra organización? En generación de contenido, por ejemplo, si tenemos una analítica de un call center, generar interfaces de usuario a través de los prompts, como decía, puede ser por medio de DALL-E, o poder generar por medio de códex también ese código para programarlo y bueno, ya tenemos el códex, lo empezamos a implementar, hacemos ciertos tweaks o ciertas mejoras al código, obviamente pensando en la seguridad, y ya podemos desplegar nuestro sitio, o muchas veces basado en la data y las preferencias de nosotros, al haber creado una página, pues ya se empieza a customizar. Está la parte de generación de contenido, generación de contenido en medios sociales o generación de contenido interno, tanto para capacitación como para documentación de knowledge bases, la parte de código y poder hacer búsquedas semánticas. Esto, sobre todo con las bases de datos hoy, es muy difícil. Teníamos, por ejemplo, quienes vienen del lado de SQL Server, teníamos que habilitar cierto tipo de búsqueda o cierto tipo de índices en la base de datos para hacer una búsqueda de contains, y entonces empezaba la base de datos a pegarse. Ya con el OpenAI nosotros podemos hacer una búsqueda de texto siempre que los datos estén conectados. Nosotros podemos buscar dentro de todos nuestros datos esa información que deseamos y generar de una vez, le decimos que nos genere las estadísticas, el porcentaje o la participación, qué sé yo, y entonces nos va a dar ese resultado ya basado en el prompt que nosotros le ingresemos. ¿Cómo podemos customizarlo? Insisto, basado en nuestros datos, ya sea estructurado o no estructurado, la verdad es que no importa, nosotros podemos tanto conectarnos a una base de datos como archivos CSV, archivos solo texto, y empezar a leerlos y entrenar los modelos. Y luego generar esos prompts. Digamos que esta es como la parte muy estática o como trayendo ChatGPT a nuestra organización. Digamos, no es como algo diferente que hayamos visto, sin embargo, la única diferencia es esto ya lo estamos haciendo en nuestra suscripción con nuestros datos. ¿Hay clientes que ya lo están haciendo? Sí. De hecho, yo tuve ahorita la experiencia de poder trabajar con un cliente en México que ya lo está buscando implementar y tener su propio ChatGPT dentro de la organización para poder facilitar a dos áreas, telemarketing y soporte, para poder, unos, generar mejores scripts basados en los datos según el usuario al que están contactando, y el otro, a la persona de soporte cuando llaman y el cliente tiene algún tema, pues entonces ya cargan en realidad la información, hacen la pregunta y ven según las bases de datos cuáles son aquellos errores que puede estar generando y ayudarles a hacer ese troubleshooting mucho más eficiente, que pues para muchos es reconocido que ha sido muchas veces un dolor ello. Digamos que este es ya como aterrizando todo. Cómo podemos utilizar el OpenAI Service, y quería llegar al último slide o al penúltimo slide con DALL-E, que este es quizá el que menos hemos visto, y de hecho ya hay una herramienta pública que nosotros podemos empezar a utilizar y a probar hoy. Si no conocían sobre DALL-E y les gusta generar imágenes, invitaciones, trifoliares, etcétera, pueden utilizar mucho esta herramienta. Insisto, aún hoy está gratuita, solo es de registrarse, y ayuda desde un prompt el poder generar esta data. Ayuda a poder hacer esta información mucho más rápida, y es súper amigable la interfaz. De hecho, creo que sigue un video. Este video no lo estaba planeado, se los prometo, pero ya cuando estaba revisando la presentación una vez enviada, vi que estaba un video, y sobre todo viene en voz de Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Entonces es justo la presentación que hizo hace 3 semanas, creo que fue el Microsoft Build, en donde presentó Designer. Designer es la herramienta que yo les digo, Microsoft Designer es la herramienta que yo les digo que está basado en DALL-E 2, en el que ya nosotros podemos ingresar y generar esas imágenes basados en prompts.
Entonces, solo quiero ver si se reproduce el video. With just that, Sí. Designer immediately generates templates for you based on what you write, and you can get custom-made images based on your ideas. And there's no need to spend time creating a new design on your own or searching through thousands of pre-made templates. As you tell Designer what you like, the design becomes tailored for you. One more click and you have a design ready to go. Y bueno, ahí se quedó. Pero con Designer, yo en particular lo he usado, ahora a mi esposa le gusta bastante usarlo. Pongo un texto sobre generar invitación de niños de 3 años. Digo, no es que mi hijo vaya a cumplir años recientemente, pero podemos poner invitación de niños o invitación de cumpleaños, invitación de graduación. Empieza a generar ciertas imágenes. Lo usé también para un proyecto de la universidad en donde necesitábamos generar una imagen del proyecto que era sobre un robot que ayudaba a médicos. Y entonces nos generó una imagen muy interesante que pues nunca se nos hubiera ocurrido. Y ese se volvió una portada de nuestro proyecto. Y solo basado en un prompt, él nos genera las imágenes, nos hace una combinación de ellas. Ojo, imágenes propias, no imágenes que estén bajo copyright, esas sí no las trae. Lo intenté porque a mi hijo le gusta Bluey y él quería su invitación de Bluey, entonces no nos funcionó con Bluey. Pero si son imágenes propietarias no funcionan, pero sí genera imágenes nuevas. Entonces va a buscar, va a comparar, va a generar estas imágenes basadas, insisto, en el prompt que nosotros le hagamos y podemos tener una invitación hecha en 5 o 10 minutos que ya podemos compartir sin tanta necesidad de ser artistas. Entonces, ¿en qué termina? Y esta es el penúltimo slide. Estas son las consideraciones si nosotros estamos evaluando OpenAI. ¿Qué podemos ganar sobre ello? ¿Cómo podemos ir marcando, yo necesito esto, necesito lo otro, necesito CDE? En estos escenarios son en los que hoy podemos ya aplicar el OpenAI Service. Es únicamente de habilitarlo. ¿Y dónde lo habilitamos? Aquí. aka.ms OpenAI o OAI Access. En ese URL nosotros nos podemos inscribir. Nos va a preguntar sobre ese tenant, sobre cuál es la suscripción de Azure OpenAI Service que nosotros queremos habilitar, o en la suscripción en que queremos habilitar el OpenAI Service, y nos permite levantar y provisionar ese servicio en nuestra suscripción. Bueno, con eso terminamos. Espero que de verdad puedan encontrar el uso del OpenAI Service y puedan generar ese valor sobre sus datos. Muchas gracias. Cristian, no te vayas porque tenemos una pregunta del público. Sí. Recordamos que a través de la aplicación pueden realizar y tener una actividad interactiva, vaya la redundancia, con nuestro conferencista. Nos preguntan, ¿cuándo va a estar habilitado Microsoft Copilot en Guatemala, si es que no está todavía? Para Copilot para 365. No aclara, pero No aclara. respondamos todas las opciones. Ahí está. Vamos a ver. Copilot para GitHub ya está habilitado. Copilot para 365, no lo sé. No lo sé, sin embargo, quienes son aquellos adversos, no sé si decir adversos al riesgo, que se enrolan en el Developer Preview, creo que ya está habilitado. Ese no es limitado a una región, sino que está limitado a que ahorita el Copilot en 365 está en Private Preview para solo invitación de ciertos clientes, y creo que aproximadamente en unos 6 meses podrá salir la primera parte para Public Preview, y los que ya tienen el Developer Insights creo que ya tienen el Copilot. Muy bien. 365. Muy bien. Cristian, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Un nuevo aplauso, por favor. Gracias.